Voy a compartirles hoy una historia de una mujer en la palabra que se llama Abigail, y me identifiqué mucho con ella al estudiarla, porque es una mujer muy sabia. La palabra de Dios dice que era sabia y hermosa, y ahora lo vamos a ver. Entonces he titulado este mensaje El amor de Dios y su sabiduría. Y al estudiar esta mujer pude identificar muchos aspectos de mi vida, porque en realidad Dios tuvo que trabajar muy fuerte en mí para ser la persona que hoy soy. Y dice la palabra de Dios acerca de Abigail, está en 1 Samuel 25, y es una narrativa de unos esposos, igual comparable con la vida cotidiana. Un par de esposos que una mujer, solamente la sabiduría de esta mujer pudo hacer que salieran adelante, que ella saliera adelante en su hogar, aunque él no, pero ella sí. Pero de todas maneras, el mensaje en este día no es de él, no es hacia el hombre, sino hacia la mujer. O sea, yo quiero destacar en este día a Abigail. Abigail en este día nos puede enseñar cómo el amor de Dios y su sabiduría puede fluir a través de nosotros para otras personas. Abigail ofrece una historia de sabiduría para todos los cristianos, hombres y mujeres, porque esta mujer, en medio de su sabiduría, puede enseñar aún a los hombres también la sabiduría. Hoy esta enseñanza está enfocada en las mamás, así que dese un fuerte aplauso como mamá. Abigail nos enseña a tener una fuerte conexión con Dios. La sabiduría y el amor de Dios en nuestras vidas puede ocasionar que pensamientos de venganza, de ira, de guerra, de pleito, de contienda y de malas cosas puedan ser transformados a través del amor de Dios. Porque esta mujer, en medio de esa sabiduría que tuvo, transformó muchas cosas que pudieron haber sucedido muy graves. El esposo de Abigail se llamaba Nabal. El significado de Nabal, de su nombre, es testarudo, orgulloso, altivo, duro, de malas obras. Era grosero el significado de la palabra grosero quiere decir carente de delicadeza, descortés, desatento. Era un hombre mezquino. La palabra mezquino significa falto de generosidad, excesivo apego al interés material. Por su parte, Abigail, su nombre significa la alegría de su padre. O sea, eran unos esposos completamente opuestos. Una esposa inteligente, sabia, y la palabra sabiduría dice que Dios es el que nos da la sabiduría. Nos capacita para hablar y actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Ese es el significado de la palabra sabiduría. Dios la concede, pero ¿cómo comienza la creencia y el temor de Dios? Teniendo sabiduría. Proviene de la relación con Dios y el conocimiento de sus enseñanzas. ¿Cómo yo adquiero sabiduría? Teniendo una estrecha relación con Dios. ¿Y cómo hago yo para tener esa estrecha relación con Dios? Solamente estudiando la palabra, solamente metiéndome en la palabra. Así puedo tener esa sabiduría, porque la palabra de Dios nos revela en cada momento todo lo que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Vamos a la historia en primera de Samuel 25. Dice que
David, que todavía no era rey, estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Entonces, en medio de esa persecución, él huyó al desierto de Parán. En el versículo 2 dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Tiene que haber sido demasiado rico, porque en ese tiempo la riqueza no se medía por el dinero, como hoy en día, porque como no habían bancos, entonces se medía era por lo que tuvieran. O sea, el ganado, los camellos, todo lo que se tuviera en ese tiempo, se diagnosticaba que era una persona muy rica. Y este hombre tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Tenía que tener mucho territorio, tenía que tener mucha tierra para tener 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Entonces era un hombre supremamente rico. Mientras estaba en el desierto, David y sus hombres protegieron los rebaños y la manada de Nabal. Mientras David estuvo en el desierto, él le ayudó a proteger la manada de Nabal de los moradores que deambulaban por ese lugar, atacando y saqueando a la población local. Lo había hecho sin costo alguno. Nabal había tratado sus propiedades con honestidad y ética. Ahí lo podemos leer, que dice que David fue el que le ayudó por un año, dice la palabra, que le ayudó a mantener su ganado, sus camellos, sus ovejas y todo lo que Nabal tenía, sus criados, para que no les pasara nada. David con todo su ejército lo protegió. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Esquilar es cortar la lana de las ovejas. Entonces, para ese hecho, pues por ese hecho en esa región, en ese tiempo, el hecho de esquilar era un motivo de fiesta, de hospitalidad, de gozo. O sea, se celebraba una fiesta muy grande. Entonces, y se daba gracias por la cosecha. En el versículo 5, del 5 al 8 dice que David envió a 10 jóvenes con instrucciones de saludar calurosamente a Nabal y desearle lo mejor, recordándole que sus pastores cerca de David y que sus hombres fueron bien tratados. O sea, David durante el tiempo que estuvo en el desierto cuidando a Nabal y cuidando todo su ganado y todas sus cosas, ellos lo trataron, David y sus hombres trataron muy bien a esta familia. Y a pedirle a Nabal que le diera a David y a sus hombres todo lo que pudiera. David se refirió a sí mismo como tu hijo, un término de respeto. O sea, David mandó a sus siervos con todo el respeto donde Nabal para que les diera lo que ellos necesitaban, porque para poder subsistir David en el desierto pues necesitaba mucha forma de poder sustentar toda la gente que él tenía. La petición estaba de acorde con las costumbres de la época, o sea, eso se acostumbraba, ¿no? En esa época y en ese lugar se acostumbraba a que si ellos cuidaban, se les retribuía al final cuando ya se cogiera la cosecha. O sea, la cosecha en este momento era la esquilada, o sea, la cortada de la lana de las ovejas. Versículos 10 y 11. Dice: no obstante, Nabal respondió con mezquindad. Dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí?
muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron todo lo que este hombre le había dicho, se lo dijeron a David. Aquí vemos el malagradecimiento, ¿no? Todo lo que él cuidó y la forma en que Nabal le estaba respondiendo a David, inclusive lo insultó. Este hombre lo desconoce por completo. Así obramos nosotros muchas veces, se nos olvida el tiempo y el favor que nos hacen. No pensamos en aquellas personas que nos sirven desinteresadamente. Nosotros muchas veces somos así de malagradecidos. Versículo 13, David se indigna y ordena a sus hombres que se armen con espadas como él mismo lo hizo, y salió con 400 hombres al encuentro de acabar con todo en la casa de Nabal, porque en ese tiempo era así, ¿no? En ese tiempo se subía a la guerra y se acababa con todo. No fue para David el mejor momento, puesto que David estaba esperando para ser rey, estaba esperando que pudiera él ser rey. En el versículo 14 dice que, pero uno de los criados de Nabal corrió a Abigail y le dijo lo que estaba pasando, incluso que Nabal había lanzado insultos, injurias y todo contra David y sus hombres, y también contó todo lo bueno que había sido David. En el versículo 15 y 16, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estuvimos en el campo. El mismo criado le dijo a ella, Nabal es un hombre tan malvado que nadie puede hablar con él. Piénsalo, le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué nos dice esto acerca de Abigail? Que aquí es donde entra la historia en esta mañana. El hecho de que los sirvientes fueran a buscarla a ella, ellos no fueron a buscar a Nabal, ellos fueron a buscar a Abigail para que tratara de solucionar el problema acerca de su esposo. ¿Qué nos dice esto? Que Abigail de pronto estaba acostumbrada a apagar todos los incendios que Nabal prendía. Estaba acostumbrada a dar la cara a todo lo que sucedía, como nos sucede muchas veces en los hogares y en las familias, ¿no? Que siempre la mujer es la que tiene que poner la cara, que siempre la mujer es la que tiene que ir al colegio, cuando llaman que el niño se está manejando mal, entonces la mujer es la que corre, la mujer es la que soluciona, la mujer es la que hace todas las cosas, ¿cierto? Eso, mujeres, apóyenme. Y entonces esto dice mucho de Abigail. Por eso esta narrativa es un diario vivir en los hogares, porque eso es lo que nos toca a muchas mujeres y nos tocó a muchas mujeres. Bueno, en segundo lugar sugiere que ella era el tipo de jefe con el que se podía discutir sus preocupaciones de manera segura. O sea, al decirle él que Nabal era un hombre tan malvado, quería decir que tenía confianza para decirle, y que ella también sabía que sí, que él era muy malvado y que con él no se podía hablar, ¿cierto? Entonces ella, en el versículo 17 y 18, ella, una mujer de rápidas decisiones, pues esto no le daba espera, porque el siervo le dijo, David ya viene con 400 hombres, porque eso fue lo que David ordenó, 400 hombres se ciñeran para que subieran a acabar con Nabal y con todo.
Entonces esta mujer se evitó esta matanza, eligió el regalo correcto. Ella fue una mujer muy hábil, como somos todas las mujeres. Nosotras todas somos echadas para adelante, nosotras somos las que resolvemos, nosotras somos ¿cierto? Eso. Y ella eligió el regalo correcto. Salió, porque en ese tiempo ella había podido decir, no, pues voy a separar joyas, camellos, porque eso era lo que se usaba, ¿no? Y voy a mandar a estos siervos. No, ella eligió el regalo correcto. ¿Qué era lo que David necesitaba para sus hombres y para sostenerse? Comida. Entonces ella fue muy generosa. Miremos la logística que esta mujer usó. En el versículo 18 dice que ella 200, lo que preparó, 200 hogazas de pan, 200 odres de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó en asnos. En el versículo 19 dice, y los envió adelante con sus siervos y no dijo nada a su esposo Nabal. No puedo evitar preguntarme qué situación estaban viviendo en ese hogar en ese momento donde esta mujer pudo hacer todo eso. Imagínense ustedes, guisar todas esas ovejas, hacer todos esos panes. ¿Cuánta gente necesitó esta mujer para toda esta logística? ¿Cuántos asnos, cuántos burros, cuántas cosas? Y Nabal no se dio cuenta. Pudo haber dicho, no, pues ¿cómo voy a ir yo siendo que soy la esposa del hombre más rico de esta región? Imagínense ustedes. Pero ella tomó la decisión, o sea, una mujer decidida, una mujer fuerte y decidida. Ella no, y una cosa que quiero que nos quede muy claro, ¿no? Porque pues de pronto los varones pueden estar pensando que ella violentó la autoridad de su esposo, pero pensemos, si este hombre no le dio a David lo que él le pedía, mucho menos lo iba a hacer por medio de su esposa, ¿cierto? Entonces ella, ¿qué hizo? Hizo todo eso. Ella intervino ante una situación que era apremiante, que iba a terminar en una tragedia, porque lo que iba a hacer David era acabar con todos. Él no iba a ir únicamente a matar a Nabal, no, ella también iba a llevar todos los sirvientes, todo, porque en ese tiempo era así, acababan con todo. Una mujer acostumbrada a resolver, a dar, mientras Nabal solo recibía. Notemos la situación que vivía donde Nabal no echó de ver, no echó de menos todos los sirvientes y todas las personas que se desplegaron para ir a encontrarse con David. Era una región supremamente grande, donde se ocuparon varios burros, varios sirvientes y hasta una esposa, pero él ni cuenta se dio de nada. En el versículo 23 dice que Abigail se bajó de su burro y se inclinó a tierra. Abigail se encontró con David en un barranco. En el versículo 23 dice que ella le mostró a David tanto respeto como Nabal le había mostrado desprecio. Ella le mostró un respeto único a David. Y donde Nabal había dicho con disgusto, ¿quién es David?, ella se dirigió a él como mi señor. O sea, ella respetaba y respetó todas las cosas. Y recordemos que la blanda respuesta aplaca la ira. O sea,
cuando ella tuvo este suceso, ella podía haber salido a decirle a David: ¿usted por qué va a hacer esto? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, muchas cosas, ¿no? Como sabemos hacer nosotras las mujeres. Pero ella salió con respeto, ella se presentó con respeto. Ella mostró un corazón humilde. Ella reconoció que ella también tenía culpa, porque le dijo que ella no había visto los siervos que él había mandado, los hombres que él había mandado. En el versículo 25 dice que Nabal era como su nombre, necio. Ella misma le dijo a él: perdona a Nabal porque él es igual que su nombre, necio. Probablemente estaba acostumbrada a aplacar todos los incendios que Nabal encendía. Abigail reprendió sabiamente a David. En el versículo 27 le pide a David que acepte sus regalos y le pide perdón. Ella no está pensando en salvar su pellejo únicamente, sino el de toda su familia. Le pide perdón. Cuán difícil es nosotros pedir perdón, ¿cierto? Nos cuesta decir perdóname o perdóname, me equivoqué. Esa palabra es muy difícil que salga de nuestra boca, ¿cierto? Prefiero ser indiferente, prefiero irme, prefiero salir de la iglesia y nunca más volver y no decir perdón, estoy equivocada, ¿o no? Ella le habla de tal forma que a David que solo su consejo venía de Dios. Sabía que la venganza estaba prohibida por Dios, y aunque pues en ese tiempo todavía no estábamos en el Nuevo Testamento, pero en Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotras aprendiéramos a dejar las cosas en las manos de Dios, por eso les decía al principio, Dios tuvo que trabajar muchísimo en mi vida para yo aprender a ser la mujer que soy en este momento. Dios tuvo que hacer muchísimas cosas y tuve que pasar por muchos procesos, por muchas cosas, porque todas las cosas que yo tenía en mi corazón, porque tal vez por mi niñez, por la crianza, por todas las cosas, y nosotros nos juntamos en el camino con nuestro esposo, una persona que también tiene dificultades, que también tiene una crianza muy distinta. Cuando llegamos y nos juntamos sin el Señor, es una cosa muy difícil, ¿cierto? Es una cosa muy difícil y por eso los hogares fracasan, pero ya nosotros en el Señor, muchachos y muchachas que están jóvenes y que están esperando su idónea, pensemos que nosotros debemos de clamar a Dios y de pedirle a Dios que nos dé la idónea. Nosotras no, nosotras cuando nos casamos, lo primero que hacemos es, si me gustó, pues bueno, ya, listo. Pero hoy en día en el Señor ya es una cosa muy diferente. Por eso yo les digo ese consejo a los jóvenes, que piensen mucho, y sus papás y sus mamás dicen: no, amada, no, hija, es no. Aprendamos a obedecer, que nosotros obedeciendo Dios nos bendice con la idónea y con el príncipe que es. Amén. Bueno, Abigail fue usada por el Señor para librar a David, que luego ese acto que iba a cometer pesaría sobre sus hombros cuando fuera rey. ¿Se pueden imaginar ustedes David en esa región y todo el mundo dándose cuenta de la matanza que había hecho? ¿Cómo iba a quedar cuando fuera rey? Pues no sé si de pronto pudiera ser rey ya, ¿no? Pero de todas maneras, ella le llamó la atención sabiamente, por eso se dice que es una mujer sabia. Abigail no se atribuyó el mérito de su sabiduría, sino que le dio únicamente el mérito a Dios.
Ella no decía, ay, es que yo soy muy sabia, muy entendida. No, ella le dio el mérito a Dios. Todo este relato le dio el mérito a Dios. Seguramente tal humildad y sabiduría le venía solamente de Dios. La profecía que ella le dio a David solo venía de Dios. Los resultados en el versículo 32 y 35 vemos que David alabó a Abigail y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. No todas las personas recibimos la reprensión amablemente, no. Eso es algo que nos cuesta muchísimo. Y miren la humildad de David al recibir la reprensión por esta mujer, y sobre todo delante de todos sus soldados, porque ella esa reprensión se la hizo delante de todos sus soldados. Nosotros, ¿cuándo vamos nosotros a hacer una cosa de esas y no nos vamos a enojar? A ver, ¿por qué me dijiste delante de toda la gente? ¿Por qué no me llamaste aparte? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿O no? Entonces, miren la sabiduría de esta mujer y también la humildad con que David recibió la reprensión. Él aceptó sus regalos y la envió a casa en paz. En el versículo 36, de vuelta a casa, encontró a Nabal, su esposo, borracho. Ella lo encontró, cuando ella llegó después de todo eso, de todo lo que estaba viviendo, Nabal ni cuenta se dio a dónde estaba ella, ni cuenta se dio de todo lo que ella había hecho, nada. Nabal no se dio cuenta absolutamente de nada. Estaba organizando un banquete. No la extrañó, no extrañó todos los sirvientes que se habían ido, no extrañó todas las ovejas que ya no estaban, no extrañó absolutamente nada. En el versículo 37 dice que cuando estuvo sobrio, al día siguiente ella le contó todo y le falló el corazón a Nabal. Quedó como una piedra, o sea, le dio como un derrame, quedó paralítico y murió 10 días después, dice. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Nabal había tenido su oportunidad. La presencia de una esposa piadosa no había tenido una influencia efectiva sobre él, así que perdió su derecho a una mejor protección de Dios. Pero ¿por qué esto sucedió y no, a pesar de que su esposa era una mujer piadosa? Porque la dureza del corazón de las personas hace que ni siquiera Dios pueda obrar en ellas. La palabra de Dios dice que Él llega a la puerta y llama. Si le abrimos el corazón, Él entra. Si no, pues no, porque Él no obliga a nadie. Entonces, Nabal tuvo la oportunidad de que, a pesar de que su esposa era una mujer piadosa, no se rindió. Mire la dureza de corazón de este hombre. ¿Cuántas veces cuántos esposos tienen mujeres piadosas? Porque si usted está aquí es porque usted es una mujer piadosa, porque usted es una mujer que busca a Dios, que necesita de Dios, que quiere a Dios. Entonces nosotras como mujeres podemos hacer, tu mujer y tu varón, estás muchas veces protegido, guardado por las oraciones de esa mujer que vive de rodillas clamando la misericordia de Dios para ella, para ti y para tu familia.
que también puede ser lo contrario, ¿no? Hombres sabios casados con mujeres necias y mujeres sabias casadas con hombres necios. Pero la sabiduría de nosotras como mujeres es la que puede mover la mano de Dios en cada hogar y en cada familia. Entonces estamos viviendo situaciones muy difíciles que solamente cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra barca. ¿Cuál es la barca? Nuestro hogar. ¿Y quién es el que lleva el timón? Dios. Dios es el que tiene que tener el timón de nuestros hogares. Dios es el que tiene que tener el timón de nuestra familia. Nunca permitas que Dios se baje de la barca por tu necedad, mujer, por tu falta por orgullo, por soberbia. Nunca permitas que Dios se baje de tu barca, porque lo más importante, y un día tenemos que darle cuentas a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, que es lo que nosotros tenemos que presentar delante de Dios y delante de la sociedad. Eso es lo que nosotras como mujeres sabias debemos de hacer. Desde el principio hasta el final, vemos a Dios interviniendo en cada acontecimiento. Vemos la mano de Dios en todo, ¿cierto? Desde el principio hasta el final. Porque Dios le dio todas las estrategias a esta mujer, toda la sabiduría para que evitara una matanza, para que evitara un derramamiento de sangre. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios habite en nosotros en abundancia. ¿Cuándo tenemos que tener la palabra de Dios? En todo momento, dice en abundancia, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en nuestros corazones al Señor. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser el marco de nuestra vida para por nosotras poder tomar buenas decisiones, para que nosotros veamos qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que yo actúe, cómo quiere Dios que yo hable, cómo quiere Dios que yo camine en esta senda de la vida. De la única manera que yo me puedo alimentar es con la palabra de Dios, porque esto es como comer. ¿A cuánto les gusta comer? A todos, ¿no es cierto? Y unos más comelones que otros, pero a todos nos gusta comer, pero así como nos alimentamos físicamente, así mismo nos tenemos que alimentar todos los días espiritualmente. Cuando yo conozco la palabra, mis decisiones van a ser decisiones sabias como las de Abigail, porque el Espíritu Santo me va a revelar a través de su palabra lo que ya dijimos, cómo quiere que yo viva, es lo más importante. Abigail, su prudencia y discernimiento nos enseñan la importancia de actuar con sabiduría en toda situación. Una mujer de carácter es ser íntegra y respetar y hacerse respetar. Esa era Abigail. Esta mujer entendió el principio de la autoridad de su marido, pero tuvo el carácter de decir no y punto. Ella tuvo el carácter para enfrentar esa situación, porque ella pudo haber mandado los siervos y no ir ella, ¿cierto? Pero ella tuvo el carácter para enfrentar la situación, a sabiendas de que David estaba muy furioso y la podía matar a ella de primero, ¿no? ¿Cierto? Porque ella salió al encuentro de David y David iba furioso. En ese momento podía haber acabado con ella primero, pero más sin embargo, ella fue valiente. Ella vio algo que afectaba a su familia y tomó la decisión de enfrentar la situación. Es lo que la gran mayoría de los hombres como Nabal no piensan en las consecuencias de sus actos, porque David venía a arrasar con todo. Entonces, muchas veces los varones no miden las consecuencias de sus actos, muchas veces la juventud, ¿no? Porque ya nosotros adultos no,
pero más, bueno, también, pero la juventud es la que más se equivoca muchas veces, pero aquí no valía equivocación, aquí Nabal iba a arrasar con todo, mas sin embargo ella tuvo la valentía, ella tuvo el valor, como muchas de nosotras tenemos el valor, tenemos la valentía de enfrentar las situaciones, de enfrentar las cosas que muchas veces nuestros esposos ocasionan. ¿Y quién es la que va? Porque a ella también le dolía a su esposo, ella también dice aquí que ella fue y enfrentó precisamente porque ella también pensaba en todo lo que iba a suceder. Nos tenemos que someter y sujetar, sí, pero en las cosas de Dios no son negociables. Yo recuerdo cuando nosotros, muchas veces mi esposo no quiso seguir y no quería seguir, pero yo seguía. Si usted no quiere, yo sigo. Pero no que porque él no fue, que porque él no va, entonces yo tampoco voy, no. Yo seguía adelante. Y muchas veces, por ejemplo, cuando lo de las, recuerdo lo de las alboradas aquí, que teníamos que venir a las 4:30 de la mañana, él se enojaba porque me tenía que traer a las 4:30 y él se enojaba y todo, y así se parara en la cabeza, pero yo me voy. Y me venía. Y con esos aguandales, porque muchas veces las lluvias que están cayendo hoy en día aquí en Cali, así era en ese tiempo. En la última alborada vinimos como 3 personas, Cristian, don Fernando de la Cuesta y yo. Éramos los 3, no veníamos, sino como 7 personas. Alejandro también venía y doña Patricia. Veníamos como 7 personas y me acuerdo que la última alborada fue antes de la pandemia. Un aguacero que había caído y por allá se llevó un volardo porque no lo vio, el carro lo dañó, bueno, y entonces me decía, si ves las cosas que ocasionas, pues puedo ocasionarlas, puedo hacer todo lo que sea, pero lo de Dios no se negocia. Amén. Nos sujetamos, sí, pero en las cosas de Dios, no. Entonces, ella tenía carácter y para enfrentar, y es una Abigail. Otra cualidad que tenía esta mujer era muy generosa, porque fueron muchísimas las cosas que ella le dio a David. Una Abigail valiente, se enfrentó a David a pesar de todas las circunstancias. Entonces, y esas somos nosotras las mujeres, valientes, ¿cierto? Nos ha tocado que enfrentar muchísimas situaciones, pero con todo y eso salimos adelante y sacamos adelante nuestra familia, ¿cierto? Una Abigail humilde se presentó ante David sabiendo que era la esposa de un hombre muy rico. Pidió perdón, que es lo que yo les decía a otros, cuánto cuesta pedir perdón, y pidió perdón por ella, por su esposo y por su familia. Ella no fue solo, ay David, perdóneme a mí que yo no vi que usted mandó hombres. No, ella pidió perdón por su esposo también, para que los hombres no se sientan ahora aludidos y digan, uy, esta señora, ¿no? Ahí les estoy dando una manito. ¿Cuánto cuesta este acto de pedir perdón y decirle al otro, me equivoqué? Nosotros, eso sí, es muy duro pedir perdón, pero ella era humilde y también dijo que todas las fallas que su esposo tenía. Abigail es de mucha fe, y esto es lo más importante que tenía esta mujer, la fe. Un ejemplo inspirador, confió plenamente en que Dios la respaldaba. Las mujeres decimos, es que yo siento de Dios, ¿cierto? Es que yo siento de Dios. Eso es el Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Esas son las
cosas que hace Dios cuando usted tiene una relación directa con Dios, cuando usted tiene esa conexión con el Señor. Dios la reargulle, y si se equivoca, y si está ofendiendo, y si está haciendo algo indebido, la reargulle. ¿Cierto que Dios nos confronta, mujeres? Dios nos confronta, y varones también. Dios nos confronta cuando estamos obrando mal, pero cuando estamos obrando bien, Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad en la situación que estamos enfrentando, así tengamos que enfrentarnos lo que sea y como sea, pero nosotras estamos seguras porque estamos en las manos de Dios. Entonces su fe la impulsó a tomar acciones correctas y a confiar en la voluntad de Dios y saber que Él tiene un propósito en cada situación. Eso es lo que Dios hizo en esta mujer valerosa. Virtudes que podemos aplicar en nuestra vida diaria, y vemos si estamos agradando al Señor con las decisiones que estamos tomando. ¿Cuáles eran las virtudes de Abigail? La fe, la humildad, la valentía, la generosidad, el carácter, la prudencia. Ese paquete se los regalo en esta mañana para que todas nosotras seamos esas mujeres sabias, esas mujeres que edifiquemos nuestros hogares, que edifiquemos nuestras familias, que veamos que a pesar de las circunstancias, no importa la persona que usted tiene a su lado, el varón que usted tiene a su lado, porque muchas veces decimos, ay Señor, es que el hombre que me diste o la mujer que me diste, nada, mi hermana y mi hermano. La mujer que usted escogió, esa princesa que usted tiene a su lado, fue la mujer que usted escogió. Ese príncipe azul que usted tiene a su lado es el príncipe azul que usted escogió. ¿Quién es el único hombre sobre la tierra que puede decir la mujer que me diste? Adán. De resto, cada uno escogimos la pareja que tenemos. Por eso, los jóvenes escojan bien. Ya nosotros ya escogimos, ya lo hecho está. Ya no podemos, ya no podemos. Ya lo único que tenemos es que pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Nosotros llevamos con mi esposo 50 años de conocernos. Y 47 años de estar juntos. Sí se puede, ¿cierto? Con la ayuda de Dios. Y yo les digo, solamente porque conocí del Señor, estamos firmes. Solamente porque conocí del Señor. Costó mucho y mucho, como dicen las abuelas y como dicen las mamás de tiempo, mucha agua ha corrido debajo de este puente, pero aquí vamos. Aquí vamos juntos. En este momento somos adultos mayores, nos acompañamos, vamos y venimos, pero juntos. Y eso es lo que cuenta en este momento. Nosotros todas podemos, y un hogar puede salir adelante solo con la ayuda de Dios. Bueno, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Los hijos que tengan, ¿cuántas mamás hay aquí? Alcen su mano. Bueno, los hijos que tengan a sus mamás a su lado, háganse cerca de ellas porque si nunca usted ha orado por su mamá, porque siempre las mamás somos las que oramos por los hijos, ¿cierto? Entonces, si nunca usted ha orado por su mamá, hágase al lado de su mamá para que ore por ella. Los varones o las personas que no tienen mamá acá y pueden estirar su mano, mejor dicho, que ninguna mujer hoy se quede sin una oración, sin que yo ore y diga, Señor, bendice a esta mujer. Amén. De eso se trata, por favor. Entonces, todos vamos a orar
por nuestros hijos, por nuestras mamás, porque de eso se trata, de orar por nuestras mamás. Bueno, entonces vamos a estirar nuestra manito, el que a orar por la persona que tienen a su lado. Oremos todos. Bueno, Señor, te doy muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por este homenaje que nosotros estamos haciendo a las mamás, Dios de los cielos y de la tierra. Señor, te presento mi mamá. Aquí está mi mamá, Señor, una mamá sufrida, una mamá fuerte, una mamá valerosa, una mamá que ha sabido traerme hasta aquí, Señor. Gracias, gracias te doy por mi mamá, Señor. Gracias por esa mujer que me dio la vida. Gracias por esa mujer, Señor, que ha sido mi punto a tierra. Gracias por esa mujer, Señor, que me diste como mamá. Es la mejor mamá, Dios de los cielos. Gracias. En esta mañana oro y clamo tu misericordia para que seas tú bendiciéndola con toda bendición de lo alto, Señor. Bendice mi mamá, Señor. Bendícela con toda bendición. Llénala de tu paz, llénala de tu gozo, llénala de tu amor y sobre todo, Señor, gracias te doy en esta mañana por mi mamá. Y dígale usted, hijo, gracias, mamá. Gracias, mamá, por ser mi mamá, porque eres la mejor mamá, porque esta es la mamá que Dios quiso que yo tuviera, Señor. Gracias. Aquí sí se puede decir, esta es la mamá que Dios quiso que yo tuviera. Gracias, mamá. Perdóname, mamá. Perdona todo lo malo que he hecho. Perdóname todo lo que he hecho en esta vida que no te ha agradado. Perdóname, Señor. Perdóname, mamá, por hacerte sufrir, Dios. Tú eres un Dios grande y poderoso que puedes en esta mañana permitir este perdón entre madre e hijo, Señor, Dios de los cielos. Bendice cada mamá, Señor, bendícela con toda bendición de lo alto y llénala de ti, Señor. Llénala de tu gracia, de tu favor, llénala de tu bondad, Señor, y que a partir de hoy tus cielos estén abiertos sobre ella, bendiciéndola, Señor. Gracias te doy, Dios de los cielos y de la tierra.